¿Cómo están mis queridos hermanos? Qué alegría poder estar aquí una vez más con todos ustedes compartiendo este momento que nos regala nuestro amado y todopoderoso Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo estás, hermano Alejandro? Muy bien, muy contento, hermana. Siempre es una alegría, me dicen los hermanos, de poder tenerte con nosotros porque aprenden muchísimo y agradecen todos ellos por las enseñanzas que siempre nos traes con la palabra de Dios que es vida eterna. Bueno, seguimos esta seguidilla de posteos que estábamos haciendo en defensa de la Santa Iglesia de Cristo que fue brutalmente atacada por un personaje de aquí, del Paraguay, que pastorea una secta, es decir, la secta del anticristo. Bueno, hoy tenemos una parte que es la parte número 4 y que tenemos su material, hermano Alejandro. Sí, vamos a ver para desenmascarar las mentiras. Ok, vamos entonces a ver ese material. Escribió en el idioma oficial del Vaticano para debatir en el clero. Él quería hacer una reforma, no quería salirse y formar el luteranismo. Él le decía al clero católico, volvamos a la escritura, esto ya está totalmente corrompido. Inclusive Lutero dijo, si ustedes fueran realmente descendientes de Pedro, históricamente, entonces ustedes están como los descendientes de Aarón, que los sacerdotes que había en la época de Jesús eran descendientes de Aarón, pero estaban tan corrompidos que Jesús le dijo, hijos del diablo, no tenían nada más que ver con el Aarón bíblico. Así también ustedes no tienen nada que ver con Pedro, le decía. No solamente él, repito, muchísimas. A veces quisiera entender de dónde sacan tanta estupidez, porque realmente la palabra de Dios dice otra cosa. Pero bueno, vamos a dejarle a nuestro hermano Alejandro que nos hable un poquito al respecto. Bueno, por un lado, nosotros le estamos viniendo todos los días, todos estos videos con la Biblia en la mano. ¿Y qué tiene este autonombrado pastor? Un librito que ellos mismos escribieron. Él dice que escribió uno de sus miembros de su iglesia. Yo sospecho que él escribió ese librito. Yo sospecho que él escribió y le quiera adjudicar a otro. Bueno, lo primero que dijo, dice que Lutero dijo, volvamos a la Biblia. Bueno, hermana, te hago una consulta. La iglesia, desde Jesucristo, nosotros con la Biblia en la mano estuvimos mostrando Así es, 1500 años, desde Jesucristo hasta el año 1520, enseñando la misma cosa. totalmente cierto, sí, así es. Y viene Lutero y dice, no, no tenés que confesarte con hombres pecadores. La primera mentira. La Biblia dice otra Totalmente. cosa. Jesús Dice, dijo otra cosa. sí, no, Jesús no está en la Eucaristía. La iglesia enseñó 1500 años otra cosa, que Jesús es Eucaristía. Y lo sigue enseñando. Y lo sigue enseñando. Dice que no, que el Papa no existe, un invento de Constantino. Hermana, si este señor autonombrado pastor se fuera en las catacumbas de Roma, va a encontrar en las catacumbas las tumbas de los papas que estuvieron sentados en la silla de Así Pedro en es. la clandestinidad, por eso están en las catacumbas. Entonces, Y estos papas precisamente no eran de origen protestante. claro, claro. Bueno, eso con respecto volvamos a la Biblia, totalmente atravesado, totalmente tergiversado. Después dice, Jesús desconoció la autoridad de los sacerdotes judíos porque estaban tan corrompidos que les llamó hijos del diablo. Bueno, Pero ¿por qué hermano, los llamó? ¿Qué sucedió exactamente? bueno, exactamente. Jesús le dio una reprimenda, hermana, en Juan 8:44. Jesús le dice a los sacerdotes, a los fariseos, le dice, ustedes tienen por padre al diablo y hacen los actos de su padre. Bueno, es cierto que le dio una reprimenda, pero vamos a ver si Jesús desconoció a los sacerdotes. Vamos a ver si es cierto esa tesis que si ya está, si cometió pecado y está corrompido, ya no es, Dios ya le quitó autoridad, ya no está en esa iglesia. Vamos a ver, vamos a Según ver. lo que dijo este señor. Así dijo porque tomó que como que Lutero dijo eso. Bueno,
¿Nos remitimos a la palabra entonces? Vamos a remitirnos a la palabra. Bueno, vamos a ver si Jesús desconoció a los sacerdotes judíos porque estaban corrompidos. Vamos a ver si eso le quita autoridad y si Dios dejó de ser la iglesia de Dios en ese momento. Vamos a ver Lucas 17, del 12 al 15, hermano. Bueno, Leo dice así. Y al entrar a un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Hermana, ¿cuál es la lectura que le damos a este versículo bíblico? Y por supuesto, Jesús está enseñando que los sacerdotes tienen digamos que este rol primordial dentro de lo que era en ese tiempo las sinagogas. Claro, porque todavía Jesús no estableció la nueva alianza que estableció en la última cena, que dijo, Claro. este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza, esto es mi cuerpo. Que se Claro, porque Jesús era Claro, judío. claro. Así que Jesús nunca desconoció, nunca les dijo, ustedes son pecadores, por lo tanto Dios ya les abandonó. Eso no, eso jamás dijo Jesús. Les pidió a los leprosos que se constituyan ante su autoridad y era el sacerdote. Así. Bueno, otro tema. Ujú. Dijo también que la iglesia católica está tan corrompida que ya no son sucesores de Pedro. Ya no Esto son lo dijo este pastor de la el autonombrado pastor, el autonombrado pastor de esta iglesia que acabamos de escucharlo. Ajá. Bueno, entonces vamos a ver si el Papa, los obispos y los sacerdotes, si es que pecan, Jesús les abandonaría. Vamos a ver si Jesús alguna vez dijo que los abandonaría si pecaban. Sí. Bueno, primero tenemos que ver en el Antiguo Testamento. Vamos a ver si es que de repente alguna autoridad de la jerarquía judía cometía pecados y Dios iba a abandonar a su iglesia. Okay. Vamos a ver, vamos a leer Levítico 4 del versículo 3 al 4. Dice así, si el que peca es el sumo sacerdote, el ungido, su pecado mancha al pueblo. Ofrecerá a Yahvé por el pecado que cometió un novillo sin defecto. Lo traerá a la tienda de citas a la presencia de Yahvé, pondrá la mano sobre la cabeza del novillo y luego lo sacrificará delante de Yahvé. Hermana, ¿cuál es la lectura que le damos a este? Y que todos los sacerdotes, siendo humanos, también siguen siendo pecadores. Claro. Pero el Señor les da la oportunidad de expiar sus pecados. De expiar sus pecados. Quiere decir que no es que si comete pecado Dios dice, ustedes han pecado, yo ya me voy, ya no son mi iglesia, me voy con los evangélicos. No. Acá dice, si el que peca es el sumo sacerdote, mi ungido, viene a ser como el papa de los judíos, el sumo sacerdote. Así es. Bueno, y en el Nuevo Testamento, vamos a ver Juan 20, 21 al 23. Ok, dice así. Jesús les volvió a decir, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Bueno, aquí podemos ver que Jesús les da autoridad a sus apóstoles. Estaba Pedro, estaban todos los apóstoles y le dice, a quienes ustedes descarguen de sus pecados les serán perdonados. Hermana, si el Papa comete un pecado, si un obispo comete un pecado, si un sacerdote comete un pecado y se confiesa, ¿le va a perdonar Dios o ya no le va a perdonar más? Por supuesto, porque Dios es amor. Y porque así también ellos, como todos nosotros, que también somos humanos, recibimos el perdón de nuestros pecados. En la confesión ellos también lo reciben. Los papas también se confiesan. Así los es. Obispos se confiesan, los sacerdotes también se confiesan. Y esto es de público conocimiento, claro, todos lo saben. Así como los sumos sacerdotes, cuando cometían un pecado, ofrecían un sacrificio por su pecado para expiar su pecado, así también los papas, los obispos también se confiesan cuando cometen pecado. Y no por eso dejan de ser, ustedes ya no son mi iglesia. No, ese razonamiento que dio este autonombrado pastor es absurdo. Entonces, dicen también ellos que no, pero Jesús le reprendió. Si bien le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero después le reprendió y le dijo, tú eres el diablo. Vamos a ver.
En Mateo 16, 18 le nombra a Jesús a Cefas, a Pedro, Ujú. jefe de la iglesia, y en Mateo 16, del 22 al 23 lo reprende. ¿Podrías leer esto, hermano? Ok, perfecto. Dice así, Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Hermana, aquí podemos ver que Jesús le reprendió a Pedro. Fue como un tropiezo para Jesús. Bueno, pero en realidad no se lo estaba diciendo a Claro. Pedro, se lo estaba diciendo al enemigo. Claro, entonces los protestantes dicen, no, mira, acá ya le quitó de su cargo de jefe de la iglesia porque le dijo, mira, le dijo diablo. Bueno, pero eso fue antes de la última cena, mucho antes. Y vamos a ver cuando Jesús resucitó. Vamos a ver si realmente le destituyó a Pedro porque le llamó diablo, supuestamente. Vamos a ver Juan 21:15, cuando Jesús ya resucitó. Dice así la palabra. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Amén. Jesús le volvió a reiterar que Él es jefe de la iglesia, apacienta mis ovejas. No le dice a todos los apóstoles, le dice a Él apacienta mis ovejas. Entonces, hermana, ¿por qué no vemos un versículo para ver si Jesús hasta cuándo va a estar en la iglesia católica? Ok, Vamos a ver, Mateo 28:20. dice así, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Eso fue antes de ascender al Así cielo. es. Estaban reunidos Pedro y todos los apóstoles. No estaba una muchedumbre ahí que le dijo a todos ellos, no, le dijo a los apóstoles de su iglesia, de la iglesia que acababa de fundar, la iglesia católica. Y le dijo que iba a estar hasta el fin de la eternidad. No le dijo, yo estaré hasta que venga Agüero Gay y después yo me voy con Agüero Gay. O hasta que, si se portan mal y cometen pecados, ustedes dejarán de ser mi iglesia y me voy con los evangélicos. Jamás dijo eso Jesús. Así que nosotros tenemos la certeza de que Jesús está en su iglesia, la iglesia que él fundó, la iglesia católica, aunque cometa pecados, es su iglesia, la iglesia es santa porque así él lo estableció, que la iglesia es santa. Amén. Amén. Bueno, entonces para concluir, tenemos que primeramente entender Jesús que dejó instituida para la iglesia que él mismo fundó y a quién dejó como cabeza y cómo se va transmitiendo esta sucesión. Hoy en día, quien tiene las llaves del cielo dada por Jesús a Pedro, lo tiene nuestro amadísimo Papa, el Papa Francisco. Dicho sea de paso, le mandamos un caluroso saludo desde aquí a nuestro sumo pontífice. Y le decimos que lo amamos de todo corazón. Bueno, y en segundo lugar, hay que entender lo que dice la palabra de Dios. Jesús no es mentiroso. Y Jesús prometió que estaría con su santa iglesia. Así es. Si realmente Jesús abandonó a su iglesia que él fundó, la iglesia católica, para irse con los evangélicos, entonces sería un reverendo mentiroso. Pero Jesús no es mentiroso, él es cumplidor de sus promesas y como él cumple sus promesas, él está con nosotros en nuestra iglesia católica. Bueno, entonces así una vez más, mis queridos hermanos, han quedado al descubierto todas las mentiras que ha sido, digamos, pronunciada por este pastor de una secta que le pertenece al anticristo. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Paz y bien.